Estaremos en Lucas 14. Por favor, vayan a Lucas 14 en sus Biblias. Dije 24, pero quise decir 14. Lucas 14, versículos 25 al 35. Vamos a leer este pasaje. La palabra del Señor dice así: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey marcha a la guerra contra otro rey? No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a 1,000 y al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buenas las almas, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Padre celestial, pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, que abra nuestros ojos. Oramos, Señor, que podamos ver su gloria en esta mañana. Oramos que usted nos ayude y venimos con un corazón humilde ante usted para que sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos nosotros en una cultura impulsada por el consumismo. Hay anuncios que venden productos de todo tipo y productos que la gente no quiere. Resaltan las virtudes de estos productos. Y si alguna vez has visto estos anuncios como un producto médico, siempre se ven imágenes de gentes están contentas, pero al final ven ustedes cómo este producto pues es bueno, pero no les dicen los efectos secundarios. Usan estadísticas, modifican imágenes, extienden la verdad y a veces incluso mienten abiertamente. Lamentablemente, esta mentalidad de consumismo también ha infectado a muchas iglesias. Comercializar a Cristo a los consumidores como él si fuera como si Cristo fuera una mercancía para ser vendida. El Señor Jesucristo te puede ayudar con tu problema. Sabes, no tiene que cambiar nada. Sabes, no hay ningún costo. No tienes que hacer nada. Muchas iglesias prometen salud cuando vienen a Jesús, pero ¿quién no quiere? Lo que les dice: todo lo que tienes que hacer es creer. Así es de que muchas personas creen en estas promesas y ellos dicen que son verdaderos discípulos. Pero saben, solo son golpeados con una enfermedad o tribulaciones y dejan al Señor Jesucristo y lo niegan. Estas promesas de mejorar la salud, la riqueza, atraen a los consumidores y están diseñados para atraerlos. Pero saben, es una publicidad engañosa. Jesús no llamó a la gente de esta manera. Él quiere que sepas la verdad. Él quiere que te des cuenta que tienes que evaluar el costo. Él quiere que cuentes este costo y que sepas que vale la pena seguirlo. Debes de estar comprometido con Él. Él no está tratando de vender el cristianismo a los consumidores. Está haciendo lo contrario de lo que llamaríamos buenas tácticas de venta. En esta mañana nosotros vamos a ver cómo Jesús le dice a sus discípulos que evalúen el costo de seguirlo. Y hay una gran multitud siguiéndolo. A donde Él va, ellos van.
pero muchos no son verdaderos discípulos. No muchos en este grupo de personas que le sigue son sus discípulos y Él les advierte. Pero, ¿sabes? Si Jesús fuera una moda o un sabor, así la gente dice, prueba a Jesús. No puede simplemente decir una oración y años después vivir como tú quieres y decir que ya eres cristiano. No. Seguir a Jesús significa tener un compromiso, negarse a uno mismo. Él no va a mejorar nuestras vidas. No, Él empieza una nueva vida en nosotros. ¿Y qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo, un seguidor de Cristo, un creyente, un cristiano? ¿Cómo vamos en pos de Él? En este pasaje, el Señor Jesucristo enseña 3 verdades acerca de los verdaderos discípulos, 3 verdades que son duras, que nos van a desafiar y nos recordarán lo que es ser un verdadero discípulo. 3 verdades en verdad duras que expondrán nuestro corazón si es que lo seguimos verdaderamente. Así es de que vamos a ver cómo un verdadero discípulo sigue a Cristo Jesús. Lo primero que vamos a ver, que un verdadero discípulo va a seguir a Jesús con todo su corazón, con devoción. Mira lo que dice el versículo 25. El Señor Jesús está haciendo su viaje final a Jerusalén, va rumbo a la cruz. El versículo 25 nos dice, ahora lo acompañaban grandes multitudes. ¿Y lo acompañaban porque eran fieles? No, definitivamente no. La gente tenía diferentes razones para seguirlo. Algunos fueron verdaderos creyentes, otros iban por la curiosidad de ver a este hombre, qué decía o hacía. Otros ahí tenían un interés propio porque eran sanados, eran alimentados y esperaban ser libertados del dominio de Roma. Y sabemos que la mayoría no eran verdaderos creyentes porque las multitudes finalmente se volvieron contra Jesús cuando supieron que no los iba a libertar de Roma. Mateo dice que fueron persuadidos y aún dejaron ir a Barrabás en lugar que a Jesús y fueron persuadidos a gritar, crucifícalo. Así es de que con esta gran multitud que les sigue, ¿qué significa seguir a Jesús? Simplemente les permite continuar con Él, está Él contento. Y mira, muchos son legítimos, otros no. Pero ¿qué sucede con Jesús? No permite que siga esta multitud así. Mira lo que dice el versículo 25. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y si aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vaya, es algo increíble que está diciendo aquí. Es un pasaje difícil de digerir. ¿Sabes? Esta idea que se vende de Jesús con esta figura hippie, pasiva, relajada, no se ve aquí. Él dice, si alguno viene a mí, la implicación es de que si alguno de esta multitud está viniendo hacia Él, ellos están viniendo físicamente, pero no son verdaderamente sus discípulos, no están unidos a Él, no están unidos como un esclavo a su maestro, como un subordinado a su rey. Él está buscando seguidores verdaderos, discípulos verdaderos. Y nosotros vemos un lenguaje similar en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga y beba. Venir verdaderamente a Él es confiar en Él como nuestro Señor y Salvador, es depender de Él y descansar de nuestras obras, es venir a Cristo en salvación. Lo que Él está preguntando verdaderamente es, ¿verdaderamente quieres seguirme? ¿Verdaderamente quieres ser mis discípulos? ¿O simplemente eres un discípulo superficial? Si verdaderamente quieres venir a mí, escucha, hay un compromiso, hay un costo. Mira, esto es lo que se toma y ahí avienta una bomba. Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso no significa literal, ¿verdad? No puede ser. Él no está diciendo que odiemos a nuestros padres.
Simplemente ve algunas escrituras y puedes darte cuenta. Por ejemplo, Mateo 15:4, porque Dios mandó, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que injuriare a padre o a madre ciertamente morirá. Efesios 5:25 habla de que hay que amar a los padres. Primera de Juan 2:11 habla de que aquel que no ama a su hermano anda en oscuridad. También Mateo 22:39 nos dice que amemos a nuestro prójimo. Y aún debemos de amar a los enemigos, como dice Mateo 5:43. ¿Sabes? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? Encontramos aquí en otros versículos que nos dicen, por ejemplo, Romanos 9:13, como escrito está, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Como puedes ver, es una expresión judía. Decir que se ama a uno y se odia a otro es simplemente dejar en claro una preferencia, una elección, lo que alguien prefiere más sobre otra cosa. Es una comparación. Dios escogió a Jacob sobre Esaú, así es de que amaba a Jacob y en comparación con ese amor parecía que odiaba a Esaú. Por favor, ve conmigo a Génesis 29 para darte otro ejemplo que también involucra a Jacob. Génesis 29. Versículo 30. Génesis 29:30. Entonces Jacob se llegó también a Raquel y amó a Raquel más que a Lea. Amaba más a Raquel que a Lea. Y mira el siguiente texto, el 31. Cuando el Señor vio que Lea era odiada, aquí lo tienes. Hablando de la misma relación, se está expresando de que parecía que se odiaba a alguien. Se está diciendo lo mismo. Él amaba más a Raquel que a Lea y parecía que la odiaba a ella. No significa que él la odiaba, pero él amaba tanto a Raquel que parecía que odiaba a Lea. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Está usando una expresión judía. Si tú vas conmigo a Mateo 10, hay un versículo que nos va a ayudar más y da la misma idea. Mateo 10:37. El Señor Jesucristo dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Como puedes ver, este es el punto. El punto que Él está haciendo es que nosotros debemos de amar a Cristo más que cualquier otra cosa. Tú amas a tu padre y a madre, a tus hijos, hermanos, cónyuge, eso está bien. Pero ¿a quién debes de amar más? Debes de amar más a Jesús. Ese es el punto. Un comentario dice, Ken Hughes escribe lo siguiente, nuestro amor por Él debe de ser tan grande y tan penetrante que nuestro amor natural por uno mismo y por la familia palidece en comparación. Este es un escenario muy real, una elección muy real que deberían de enfrentar. Y esto generaría problemas en la comunidad, en la familia. ¿Recuerdan el hombre ciego de Juan 9? Jesús lo sana y los fariseos descubren que fue sanado en sábado y lo echaron de la sinagoga por creer en Cristo Jesús. En aquellos días la sinagoga era el centro de la vida. Se excomulgaba cortándolo de la vida religiosa y la vida social. Debía de ser condenado a un rechazo este hombre. Confesar a Cristo Jesús también conducía a un conflicto con los padres y con la familia. Por eso Jesús habló de venir a dar división y no paz, dividir al padre contra el hijo, al hijo contra el padre y a la madre contra la hija, etcétera. Por eso en Lucas 18 el Señor Jesucristo dice que se debe de dejar a casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios. En Lucas 21, Él habla de los creyentes siendo entregados aún por los padres y hermanos, parientes y amigos. Debemos de estar dispuestos a ofender a nuestras familias, incluso a ser rechazados
en lugar de negar a Cristo Jesús. Otro comentarista dice lo siguiente: la devoción a Él debe ser tan sincera que ni siquiera se debe permitir que el apego a los padres y a los demás miembros de la familia se interponga en el camino. De eso estamos hablando. Un corazón totalmente devoto a Él. El verdadero discípulo viene a Cristo Jesús con todo su corazón, el cual es devoto. Quiere decir que Jesús está por encima de todo y todos. Debemos de amar a la familia, pero Jesús viene primero. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. La pregunta que nos debemos de hacer es, al examinarnos, ¿hay algo o alguien más en lugar de Cristo Jesús en primer lugar? Todos sabemos que la respuesta correcta es no, y es muy fácil decirlo domingo en la mañana. Pero, ¿qué es lo que tu vida realmente está reflejando? ¿Estás más preocupado de la desaprobación de tus padres o de Dios? ¿Estás considerando ignorar lo que Dios dice y casarte con una inconversa? ¿Estás acomodando la palabra a tu pecado? ¿Amas tu pecado sexual más que la gloria de Cristo? ¿Amas ese pecado más que al mismo Señor? ¿Amas el dinero y la reputación más que tu testimonio de Cristo? Un ídolo es cualquier cosa que ponemos encima de Dios en nuestro corazón. A menudo pensamos que la idolatría es inclinarse ante una estatua. Y muchos solíamos hacer eso, aún los antepasados adoraban becerros de oro, pero no todos los ídolos son así. Aquí hay una prueba para ti. Si estás dispuesto a pecar por cualquier cosa, entonces esa cosa es un ídolo para ti. Si estás dispuesto a pecar, ese es un ídolo para ti. Tú estás poniendo esa cosa por encima de Dios y te estás inclinando a Él. La pregunta es, ¿cómo puedo inclinarme ante cosas o personas que Cristo ha creado en lugar de inclinarme ante Cristo mismo? ¿Cómo puedo amar la creación más que al Creador? No hace lógica. Es una adoración fuera de lugar. Y aún más cuando consideras el Evangelio. Considera el Evangelio. Considera que Dios es santo, perfecto y justo. Y tú eres un pecador que mereces la ira de Dios para siempre. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, se dio su vida. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo en forma de hombre para vivir una vida perfecta, para morir en la cruz en mi lugar. Él tomó el pecado y también el castigo para que yo no lo tomara y así tuviera vida eterna y perdón. La vida está asegurada porque te has arrepentido y creído en Cristo Jesús. No hay nada más que hacer. Sabemos que resucitaremos porque Él resucitó y reinaremos con Él. Cuando tú consideras lo que realmente mereces, cuando tú entiendes la justicia de Dios, cuando ves lo que es el pecado, ¿cómo respondes a Cristo Jesús? Cuando tú te das cuenta que mereces el castigo eterno, pero vino el Dios del universo a morir y a sufrir en tu lugar, ¿cómo respondes? ¿No es algo que produce un shock en ti? ¿No es esto increíble? Por eso el canto se llama Sublime Gracia, increíble. La salvación es un regalo que no podemos ganar con obras. Esto es algo increíble. Para todos aquellos que creen, Él les ama, se ha entregado por ellos. Solo hay una respuesta correcta a esto y es arrepentirse y creer. Es caer de rodillas y adorarle. ¿No está tu corazón lleno de un gran amor y rebosa? Ama a tu Salvador, ama a tu Rey, ama a tu Señor, ama a aquel que por el que murió tu Salvador. Tu amor por el Señor debe de ser más grande que cualquier otra cosa. ¿Cómo no podría hacerlo? Tú le perteneces a Él, Él te compró, Él te limpió. ¿Qué parte de ti? Todo tu ser, cada parte de ti. Así que tu amor y devoción a Él debe de ser de todo corazón, debe de consumirte. Él te ha dado todo.
Él te mantiene unido a Él. Él mantiene todo. Mira, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Cómo no podemos amarlo sobre todas las cosas? Y este amor que tenemos no es solo un sentimiento. Esta idea es del mundo, un sentimiento, una emoción. Claro, hay emoción, pero también hay acción. El amor bíblico nos indica que hay acción. ¿Cuál es la acción? Él envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos. Cristo nos amó. ¿Cuál es su acción? Se entregó por nosotros. Entonces, ¿cómo es nuestra devoción de todo corazón? No es solo un sentimiento, viene también con acción. ¿Qué tipo de acción demuestra nuestra devoción a Cristo? En el contexto de este pasaje, nosotros vemos que la acción es elegir a Cristo por cualquiera de todas las cosas. No es que debemos de apartarnos de padre, madre, esposa, hijo, pero si esas personas te obligan a tomar una decisión, debes de aferrarte a Cristo Jesús. Jesús debe de venir primero. La devoción debe de estar en nuestra prioridad. Si amamos a otras personas más que a Dios, entonces eso está mal. Debemos de tener nuestras prioridades para orar, leer la Biblia, servir al pueblo de Cristo, hablar a la gente acerca de Cristo. Esa es nuestra prioridad. El pastor Ken Hughes escribe lo siguiente: pero algunos de nosotros amamos a nuestras esposas, esposos e hijos más que amamos a Dios. Perdemos el blanco cuando ponemos su desarrollo atlético, intelectual, cultural, artístico, social antes que el bienestar espiritual. Nos quedamos cortos cuando pasamos más tiempo en el automóvil, en un día llevándonos a los juegos, lecciones del mes, otras cosas en lugar que a Dios. ¿Qué es lo que revela tu vida acerca de tu devoción a Dios? No estoy diciendo que la devoción de todo corazón significa que lo vamos a amar perfectamente, pero al menos se debe de ver un patrón en tu vida que indica que Él va primero. Esto significa que debe de ir antes que tú. El Señor Jesús habla de padre, madre y aún dice tu propia vida. Tú debes de odiar tu vida en comparación con el amor que le debes de tener a Jesús como discípulo. Y esto es lo más importante en la lista. Pero no es nuevo. El hombre está lleno de orgullo, como dijimos anteriormente. Ellos seguían a Jesús por un beneficio personal. Algunos lo seguían porque querían comida, otros querían ser sanados, otros querían ser libertados de Roma, pero en realidad no querían a Jesús. Y ese es el caso para muchos que se dicen ser cristianos en muchas iglesias. Algunos vienen porque se les promete salud, se les prometen buenas cosas, les va a ir bien. Algunas expectaciones, algunos vienen porque tienen miedo del infierno. Estos hombres se aman a sí mismos y no al Señor Jesús. Ellos no siguen a Jesús, sino lo que Jesús puede hacer por ellos. ¿Y qué tal tú? ¿Eres tú un verdadero discípulo? ¿Tú sigues a Jesús con todo tu corazón? ¿Lo amas por encima de todas las cosas? Él abrió tus ojos en una forma magnífica. Debes de seguirlo en adoración. Y ese es el primer punto. El segundo punto, un verdadero discípulo confía totalmente en el Señor Jesucristo. Mira el versículo 27. El Señor Jesús dice, el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz. Bueno, ahí significa es cargarla. ¿Qué significa tomarla, llevarla, soportarla? ¿Significa los problemas de la vida? ¿Significa los tiempos difíciles, los juicios? No exactamente. Esto es más específico. En la cultura de aquella época, la cruz era un instrumento y por tanto un símbolo de ejecución y muerte.
Los presos condenados eran obligados a llevar sus cruces al lugar de su ejecución y luego eran ejecutados ahí en las cruces. La imagen que se está dibujando aquí es estar dispuesto a sufrir e incluso morir por Cristo. La cruz no son las dificultades generales de nuestra vida. El sufrir está en esta vida. Es aceptar la carga del sufrimiento y tal vez incluso la muerte por el Señor Jesucristo. Es rechazar el interés propio, el amor propio, deseos egoístas, ambiciones riquezas egoístas. El Señor Jesucristo no está prometiendo tu mejor vida aquí, te está diciendo lo que es la vida. Si tú te enfocas en el aquí y ahora, tú no eres un verdadero discípulo del Señor. Para seguir al Señor Jesucristo, tú te debes de negar a ti mismo, como dice Lucas 9:23. Y si tú realmente sigues a Jesús, vas a ser perseguido por tu fe, como lo leemos en 2 Timoteo 3:12. Ciertamente todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Y si estás siguiendo a Jesús, vas a ser odiado. Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como a suyos, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Estás tú dispuesto a soportar todo esto, a sufrir por Cristo? Porque si tu enfoque es en el aquí y ahora, en la riqueza, en la comodidad, entonces no podrás. Tú simplemente sigues a Jesús por un interés propio. ¿Recuerdas la parábola de el plantador? ¿Sabes? Aquí nos enseña que el sembrador salió, echó la semilla y ¿te acuerdas lo que pasó con esa semilla que fue recibida por unos con gozo, pero como no tenían raíz en sí mismo, fueron de corta duración? Y hubo algunos que cayeron entre los espinos, así es de que las cosas de este mundo los ahogaron. Jesús quiere que sepamos el costo, quiere que estemos con los ojos abiertos y Él nos da dos ilustraciones para explicar la importancia de estar conscientes del costo. Y lo primero que vemos, esta ilustración está en los versículos del 28 al 30, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlas? Imagínate, aquí nos está diciendo que nos sentemos y consideremos realmente el costo. La figura aquí es de alguien que está sentado y está echando números con mucho cuidado. El Señor Jesucristo dice, ¿qué tal si tú echas el fundamento y no puedes terminarlo y todo el mundo se va a burlar de ti? Imagínate tener una torre que no se ha terminado y gente pasa y mueve la cabeza y ese es un testimonio de alguien torpe, tonto, que no evaluó bien. El Señor Jesucristo dice que todas las personas deben de evaluar el costo y así se debe de evaluar el costo de seguir al Señor Jesucristo. Un comentario dice que la lección es mirar antes de saltar, antes de que uno decida ser seguidor de Cristo, debe de darse cuenta que ser cristiano no es un lecho de rosas. ¿No lo dejó claro Jesús? Qué diferente es este evangelio al que nos presentan allá afuera. Y muchos no quieren seguirlo cuando se dan cuenta del costo. Por eso muchos dejaron de seguir al Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo nosotros leemos de Dimas que se fue siguiendo al mundo. En el libro de Hebreos habla de cómo los creyentes judíos fueron tentados a volver al judaísmo por la persecución. Mientras podemos darnos cuenta de lo que sucedía en los tiempos bíblicos. Incluso hoy hay muchas partes del mundo donde seguir a Cristo es muy peligroso, es mortal. Si eso fuera el caso aquí,
¿Estuvieras dispuesto a dar tu vida? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para seguir al Señor Jesús? Esta es la primera ilustración, la construcción, pero también el Señor da una segunda ilustración y es acerca de la guerra. Empezando en el versículo 31, ¿qué rey al salir al encuentro de otro rey en la guerra no se sienta primero y delibera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no, mientras el otro está aún muy lejos, se envía una delegación y pide condiciones de paz. El rey está a punto de ir a la guerra, tiene 10,000 soldados, pero como el constructor no se sentará primero y se dará cuenta para enfrentar a este que tiene 20,000, sí, como en el caso de la torre, este hombre, este rey, va a ser ridiculizado si no evalúa el gasto, va a haber mucha muerte ahí, mucha pérdida. Y no solo eso, mira, el número es de 2-1, es un suicidio. ¿Tiene alguna ventaja, estrategia para ganar? Porque si no es así, el Señor Jesús dice, mejor envía tratado de paz. Y estas dos parábolas ilustran que si vamos a emprender una tarea difícil o peligrosa, entonces debemos asegurarnos de que tenemos lo que necesitamos para terminar esa tarea. En el caso de seguir a Jesús, si te falta ese compromiso necesario, el Señor Jesucristo quiere que estés dispuesto a negarte a ti mismo para su gloria. ¿Estás dispuesto a dejar ese pecado? ¿Estás dispuesto a enfrentar, ridiculizarse, ser rechazado, ser perseguido? ¿Estás dispuesto a confiar en Cristo y llevar tu cruz? Así es de que un verdadero discípulo viene con todo su corazón y devoción y también confía en Él plenamente. Y esto nos lleva al tercer punto, versículos del 33 al 35. Un verdadero discípulo da una entrega total al Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Recuerdas el joven rico? ¿Qué era lo que lo tenía cautivo? ¿Qué era su ídolo? Eran sus posesiones, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo que dejara sus posesiones y que lo siguiera. Nosotros debemos de dejar nuestras posiciones, debemos de estar dispuestos a renunciar a todos. Muchos de los primeros seguidores de Cristo vendieron sus posesiones para ayudar a sus hermanos y hermanas en necesidad, porque la gloria de Dios venía primero. Eso vino primero. ¿Recuerdas Hebreos 10:34? Lo que dice, porque tuvisteis compasión de los encarcelados y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Todo lo que tenemos es para estar dispuestos a darlos por el Señor. Dice Steve Lawson, si vas a convertirte en un discípulo de Cristo, toda tu vida ya no será tu vida. Toda tu vida le pertenece a Él. Tu tiempo ya no será tu tiempo. En cambio, será su tiempo para ser usado para sus propósitos. Tus talentos ya no serán tus talentos. Más bien se convertirán en suyos y se utilizarán para sus propósitos. Tu tesoro ya no será tu tesoro, sino que simplemente te será confiado por un breve tiempo en tu vida. Debes reconocer que eres y le perteneces al Señor. Todo viene de Él. Debemos de confiar todo a Él. Somos simplemente mayordomos. Por eso te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo? Jesús termina con los versículos 34 y 35 diciendo, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será restaurada? Y la figura aquí es de que el discípulo es la sal. Y aquí debe de perseverar. Si la sal pierde su sabor, si deja de ser salada, si el discípulo pierde su discipulado, si deja de seguir al Señor Jesucristo, entonces no tiene ningún uso. No hay ningún uso ni aún para el suelo, dice el versículo 35. Una persona que dice que le pertenece a Cristo y ya no está salada, no es un verdadero discípulo. Tal persona comenzó sin contar el costo y luego renunció cuando el costo comenzó a ser evidente. Jesús no quiere decir que puedas elegir un costo y si el costo del discipulado va más allá de eso, bueno, pues entonces me salgo. No,
El Señor Jesucristo está diciendo que debes de darte todo a Él. Debes de estar listo para dar todo por Él. Un verdadero discípulo persevera aun cuando le cuesta. Comienza contando el costo y si aguanta fielmente, aunque le cueste, Él seguirá. Y finalmente el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Escucha las palabras de Cristo, escucha su enseñanza. No hay discípulos que no sigan a Cristo hasta el final. Hay muchos incrédulos, hay muchos falsos creyentes por ahí. Hay pocos verdaderos discípulos, verdaderos creyentes. Debemos de examinar nuestro corazón para saber si verdaderamente somos discípulos, si amamos a Cristo. ¿Has tú evaluado el costo? ¿Has dado todo al Señor, tu amor, tus posesiones, tus deseos, tus prioridades? Un verdadero discípulo sigue al Señor Jesucristo de todo corazón y rinde todo a Él. Y este es lo que pide el Señor, y Él es el que hace el trabajo, abre los ojos del creyente, le da la confianza para negarse a sí mismo y para que tenga una entrega total. El Señor Jesucristo quiere que sepas el costo, pero no olvides que también hay una gran recompensa. No olvides esa recompensa que te espera. Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado a casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, hacienda por causa de mi nombre, recibirá el ciento, heredar la vida eterna. Segunda de Timoteo 2:12 dice que si perseveramos también reinaremos con Él. Hay que seguirlo, vamos a seguir con Él hasta el milenio, hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Vale la pena seguirlo. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias porque estamos impresionados con ese amor que usted tiene para con nosotros y le amamos porque usted nos amó primero, usted nos abrió los ojos. Oramos, Señor, que aquellos que dicen que le conocen, que evalúen el costo y que se den cuenta lo que realmente es ser un discípulo. Usted dele las fuerzas para perseverar. Usted ayúdele, Señor. Y aquellos que han creído un evangelio que es falso, usted, Señor, toque esos corazones, abra esos ojos, Padre, hacia usted. Sálvelos, por favor. Señor, todo lo que tenemos es para usted. Oramos para que usted lo use para su gloria. Y gracias por su misericordia. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.